Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis de mensajes de películas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar de la película Hotel Transilvania 2. La semana pasada hablamos de Hotel Transilvania 1. Si alguno de ustedes no pudo ver el episodio, me comenta y los etiqueto en la grabación. ¿Ok? Ahí les pido que si este episodio o algún otro o alguno de Reflexionando sienten que les puede aportar a alguien, pues etiquétenlo o compartan el episodio. Ahí ya me mandó una carita, Carito, un corazón, perdón. Muchas gracias, Carito, un fuerte abrazo. Qué bueno que andas por aquí. Aprovecho para comentarles que recuerden que aquí, aunque yo mis mensajes trato de enfocarlos desde el coaching, son bienvenidos sus comentarios, si les gustó cierta escena o cierto diálogo, adelante, ¿no? Entonces, otra cosa, recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche y los jueves lanzo una encuesta. En la encuesta doy 6 opciones y, por ejemplo, ahorita que aquí ya ganó Hotel Transilvania 1 y 2, pues se agrega la 3 y también, por ejemplo, están todavía en la pugna Matrix Reload, Crew 2, Lucy, Buscando a Nemo. Entonces, siempre son 6 opciones. Ahí me manda Emma Trinidad un buenas noches. Buenas noches, Emma. Un fuerte abrazo también para ti. Y dice Carito, hola José Luis. Hola, hola. Muchas gracias por su apoyo. Participen. Entonces, bienvenidos. Hay también otra cosa, recuerden lo que yo siempre les digo, no hay preguntas pendejas, simplemente hay gente que se la pierde por no preguntar. Entonces, si algo que dije, alguno de los mensajes o algo no se entiende, con confianza digan, se lo digo de otra manera o de manzanitas o con otro ejemplo aterrizando, ¿ok? Pero bueno, entonces, también antes de empezar, recordarles que yo doy coaching personalizado. Si de aquí sienten que algún tema quieren profundizarlo con sesiones de coaching, se comunican conmigo y pues agendamos su sesión, ¿ok? Pero bueno, aprovechando que ya hay varios adelante, aprovecho y voy con el primer mensaje. Entonces, justo empieza antes de la boda de Jonathan y Mavis. Entonces llega la familia de Jonathan al Hotel Transilvania donde se van a casar y empiezan medio incómodos. Entonces aquí lo que me gustó de ese mensaje, y pues ya ven, cuando siempre puedo los aterrizo en mí, es eso. Es normal siempre cuando hay un choque de culturas que quienes llegan se sientan incomodidad, ya que al entrar a una nueva cultura salen de su forma de confort, a territorios desconocidos. Y entonces ahí me acordé algo que aplica totalmente conmigo, que fue, por ejemplo, en la preparatoria yo me fui de intercambio un semestre a Francia. Y la verdad sí fue totalmente sacarme de mi zona de confort, porque aunque un semestre anterior yo me había ido a Oklahoma, ahí la gran diferencia es que el inglés yo lo dominaba porque desde pequeño estuve en escuelas bilingües, pero en cambio el francés solo lo llevé como una materia adicional en la secundaria. En la prepa no lo había llevado y de repente irme de intercambio sí fue así como muy difícil entenderle a la gente, muy difícil entender las culturas. Allá el desayuno era pan duro, el agua estaba muy restringida. Entonces no solo era el idioma, era realmente una cultura diferente y sí fue algo como que me costó acostumbrarme. Entonces, siempre que uno entra en una nueva cultura que está totalmente diferente a la tuya, hay ese choque. Y por eso esa diferenciación, que aunque un semestre anterior me acababa de ir a Estados Unidos, allá no hay tantas diferencias de México. Claro que sí hay diferencias, pero no al nivel de diferencias que hay entre México y Francia. ¿Ok? A ver, si tienen dudas con ese mensaje me dicen, pero ahí nomás, ahí me reflejé porque vi cómo tenían ese choque como cuando yo tuve en ese momento que estuve de intercambio ¿cómo se llama? En Francia. Y miren qué diferencia. Por ejemplo, ya cuando había terminado la universidad, que me fue a estudiar mi maestría en Londres, ahí, aunque era también Europa, pues era el inglés y ahí no tuve tantos problemas, que también sé aclarar, el inglés de Londres es totalmente diferente de Estados Unidos. Al principio ahí sí me costó un poco entender ese lenguaje, pero ya entre lo que había vivido en Estados Unidos y Francia, pues fue como, ya había pasado como esa prueba una vez y fue mucho más fácil. A ver, leo sus comentarios, dice Carito, estoy enferma de COVID. Sí, Carito, algo leí que pusiste también en el video de Foro Humanista,
Pero bueno, si estás aquí, supongo que no está tan grave. Espero que, o sea, si pudiste ver la grabación y estás apoyando, yo creo que está manejable. Entonces espero que sanes pronto y mis mejores deseos para ti. Dice Norma, coach, excelente noche. Hola Norma, buenas noches. Tú eres de las que luego le has dado muchos likes o comentarios a veces a mis publicaciones, pero no te he visto por aquí. Bienvenida. Entonces recordarle a todos que son bienvenidos sus comentarios, bienvenidas sus preguntas con confianza, ¿ok? Dice Carito, muchas gracias, un placer, mis mejores deseos para ti. Y pues miren, pues aprovechando el comentario, yo sé que ahorita mucha gente se está enfermando de COVID. Una amiga, una muy buena amiga me comentó que sus papás están enfermos de COVID, y gente y conocidos que he tenido ahorita están enfermando. Entonces, mucho cuidado. De hecho, uno de los mensajes que voy a dar tiene que ver con ese tema de que ahorita, pues prácticamente estamos en otra ola, ¿no? Creo que es ya la tercera ola, pero pues bueno, en uno de los mensajes en que aterricé eso, vamos a ver el tema, pero sí, ahí les pido eso, que pues tomen todas las precauciones y que los que tienen, pues que sí, que se cuiden y hagan todo lo que les indiquen sus doctores o sus especialistas. ¿Ok? Gracias. Gracias por compartir, Carito. Luego. Bueno, y si tienen dudas del primer mensaje que di, me comentan, pero por mientras voy pasando al siguiente. Ahí también eso, con confianza. Si de repente ya estoy en otros mensajes, pero tienen duda de uno anterior, pues diman y sin bronca me regreso, ¿ok? Entonces, bueno, el siguiente que vi era que nuevamente a Drácula, justo en la boda, cuando ya era la ceremonia y están a punto del beso, le ganaron sus viejos patrones. Porque justo antes de que se besaran Mavis y Jonathan, usó su magia para ponerles un pigmeo en medio. Entonces como que se le voltean a ver y les hace así como de chiquito. Y entonces, aquí digo lo de las viejas creencias y patrones, porque si se acuerdan, en la primera película él resistió mucho esa relación por las historias que tenía, por sus heridas de que los humanos mataron a su esposa y todo eso. Entonces, durante la primera película él rechazó mucho que realmente tuvieran una relación, Mavis y Jonathan, e hizo algo parecido también al final, cuando justo les había dado la bendición, también como que les volvieron a salir los viejos patrones y creencias. Y aquí también, casi empezando la película, fue muy parecido. Entonces, simplemente aquí aterrizándolo, es en ese sentido de que cuando tienes muchos años, pues es normal de repente recaer. Entonces, ahí simplemente lo importante es no culparte, no flagelarte, no avergonzarte, sino, ok, te cachas, lo trabajas y haces lo que requieras para gestionarlo, para sanarlo. Dice Diana Zaragoza, buenas noches. Hola, bonita, me habías comentado que no podías, pero qué bueno que andas por aquí. No sé si entraste nada más a saludar o te vas a poder quedar. Dices, ya llegaste. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto, bonita. Te mando un beso. Entonces, bueno, como les decía, entonces ahí, en este punto, cuando tú ya estás buscando crear nuevos hábitos y establecer nuevas creencias, lo importante es eso, ser compasivo y tener empatía contigo mismo en cada uno de esos retrocesos y cada una de esas caídas. Al final del día somos humanos y todos, tarde o temprano, podemos caer en esos viejos hábitos y viejos patrones si duraron mucho tiempo, ¿ok? Pero bueno, entonces, si tienen alguna duda de ese mensaje me dicen, y si no me voy al siguiente. El siguiente mensaje que encontré, Mavis dice, en serio, ¿estás de acuerdo en que no me casé con un monstruo? Y entonces ahí le contesta a Drácula, me encantó, dice, humano, monstruo, unicornio, solo quiero que seas feliz. Y bueno, este mensaje sí es como un poco denso. Entonces, los progenitores no siempre estarán de acuerdo con las parejas que tienen sus hijos, y no necesariamente lo tienen que estar, pero sí es importante que respeten esa decisión. Tal vez el tiempo les dé la razón a los padres y esa no era la pareja para sus hijos, pero tal vez no, tal vez la razón la tengan los hijos. Y miren, y también aquí, como saben, a mí me gusta aterrizarlo. Yo tengo una muy buena amiga que de repente me dice, no, es que mis hermanos están muy distanciados de mi mamá. Y le digo, pues sí, pero tú también requieres ser imparcial. Recuerda que ella, de cierto modo, los distanció por rechazar totalmente a sus nueras. Entonces, pues ahí ella, de cierto modo, por meterse en algo que ya no le corresponde,
pues rechaza a las nueras y pues de cierto modo también se llevó la relación con sus hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, es respetable si la señora elige eso, pero también estar conscientes que ella al elegir eso, pues también tuvo sus precios a pagar, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido es un tema muy delicado, pero pues eso, al final del día, a veces, pues los hijos tenemos que darnos de topes. A mí, por ejemplo, aterrizándolo un poco conmigo, mi primera pareja cuando tenía 0 herramientas, mi mamá también me lo decía varias veces, pero pues yo no estaba listo para entenderlo. Y ya pues cuando realmente terminó esa relación, pues me di cuenta, ¿no? Entonces, simplemente a veces los hijos requieren aprender por su cuenta, aunque los padres ya hayan detectado todos esos focos rojos que no han detectado los hijos. ¿Ok? Bueno, el siguiente mensaje que encontré es Mavis. Dice, ¿en serio estás? No, ese es el que acabo de leer, disculpen. Dice, estando embarazada Mavis, porque bueno, no fue inmediatamente de la boda, ¿no? Ya pasó el tiempo y de repente ya está embarazada. De hecho, hay una escena muy, muy bonita con el papá en la que vuelan juntos y ahí es que le muestra que está embarazada, ¿no? Y entonces, poco después ahí también en el cuarto de ella empieza a tener como de esos gustos como raros que tienen las embarazadas, combinaciones raras. Y entonces su papá elige consentirla con la sopa que le daba de niña. Y entonces ella se pone primero muy feliz y luego se pone a llorar. Y entonces me gustó compartirlo ya aterrizado en el sentido de que las mujeres embarazadas son más volubles de lo normal porque tienen un bombardeo de estrógenos y progesterona, lo que desencadena esos desequilibrios hormonales. Y entonces eso no solo hace que a veces cambien de una emoción a otra con mucha facilidad, sino que también las lleva a jaquecas, a vómitos, dolores de cabeza y como dije también a veces esos gustos raros de combinar a veces alimentos muy dulces con muy salados que en teoría no combinarían si no estuvieran embarazadas, ¿no? Entonces bueno, no sé si tienen alguna duda. Ahí me manda saludos Alejandro. Hola bro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay muchos saludos a Emma Leonor, a Yesenia y a Abril. Un fuerte abrazo a todos. A ver, dice Emma. Así es, yo entendí que debo respetar las relaciones de mis hijos. Y sí, miren, por eso fue importante ahí aclarar. Al final del día, por lo que les digo, imagínense ya lo de menos lo de la mamá de mi amiga, ¿no? Y mamá ahí tenía toda la razón con esta primera exnovia. O sea, era alguien que ella vio todos los focos rojos que yo no había visto. Pero yo al no tener ninguna herramienta, pues en ese momento pues sí era un alma rota y por eso atraje un alma rota. Entonces, pues sí, al final del día yo no podía ver lo que no estaba listo para ver en ese momento. Entonces, ahí lo que queda es, pues de cierto modo lo que sí hizo en ese momento mi mamá, ella fue lo que hizo. Me dijo, yo veo esto y esto, pero pues me dejó que yo me diera mis madrazos y que yo lo entendiera. Entonces, ahí sí es importante aclarar eso. No quiere decir que los padres no puedan dar su punto de vista. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia que mi mamá simplemente dio su punto de vista a la mamá de mi amiga, que literal, por vetar a las hijas, pues por vetar a las nueras, distanció su relación con los hijos? Entonces, pues es respetable si la mamá eligió eso, pero pues ella también, al tomar esa decisión, pues tuvo sus precios a pagar, ¿me explico? A ver, dice Emma, Drácula se emociona mucho cuando Mavis le dice que está embarazada. Sí, eso no lo puse tanto como mensaje, pero también ahorita lo comenté, porque es muy hermoso eso, porque, bueno, esa escena, porque en teoría ellos tenían mucho sin volar juntos, entonces se vuelven como en vampiritos esos como murciélagos que chupan sangre, y empiezan a volar juntos y que se esconden en las nubes, y de repente en una escena pues ya se muestra a esta Mavis y se muestra mostrándole la pancita de embarazada. Entonces está muy tierna la escena. Es como creo que es la escena más tierna de la película. Ok. Bueno, me voy al siguiente mensaje que encontré. En el primer cumpleaños de Dennis, la momia le dio un collar demasiado pesado para él.
Y bueno, este me recordó una cosa, de repente creo que lo llegó a comentar en uno de los de Toy Story o no sé, pero pues eso, en el sentido de cuidar los regalos o las cosas que pones con los niños. Por eso, por ejemplo, si se fijan, hay muchos regalos que dicen para mayores de 5 años o para mayores de tantos años. Y es precisamente porque si tú le das juguetes que tienen, por ejemplo, cosas desprendibles, pues ¿qué hacen los niños? Los niños tienen la tendencia de meter todo a su boca. E imagínate si se meten pues un plástico, pues se pueden ahogar o pues en un descuido hasta algo más grave, ¿me explico? Entonces por eso la importancia no solo los juguetes, siempre tener cuidado cuando son muy pequeños, es normal que todos se lo quieran meter a la boca y cuidado a que tienen acceso a sus manos, ¿ok? Pero bueno. El siguiente mensaje que encontré, Dennis le pusieron frente a los cachorros del hombre lobo, los vio lamiendo el mismo talismán y ¿qué hizo? Se puso a lamer su juguete. Y bueno, lo saqué un poco de contexto, pero ya aterrizándolo es, bueno, los niños alrededor de los 5 a 6 años, o sea, antes de eso y hasta los 5 y 6, todo lo imitan y son esponjas emocionales. Por eso es que adquieren todas las creencias y patrones que en ese momento ven de sus padres. Y por eso fui muy claro con la palabra, dije ven, porque también recuerden una cosa, los hijos no aprenden de sus padres lo que les dicen, aprenden lo que ven. Y ahí, por ejemplo, les he dado ejemplos de que si al hijo le dicen, es importante no mentir, es importante ser honesto, pero ven que su papá o su mamá, los progenitores, le dicen, ok, dile al del teléfono que no estoy, o dile al de la puerta que no estoy, entonces aprenden que pues las mentiras a su conveniencia son válidas. O si les dicen, no, pues es que no es bueno decir groserías o no es bueno gritar, pero ven a los progenitores gritando y diciendo groserías, pues también lo que aprenden es que las groserías y el gritar es a su conveniencia. Dice Carito, el ejemplo enseña. Sí, claro, Carito, exacto, ¿no? Entonces ahí simplemente dejar muy claro eso. Los hijos no aprenden lo que le dicen sus padres, aprenden lo que hacen sus padres. Muchas gracias por tu aportación. Luego el siguiente mensaje que encontré es, Mavis le enseñó a Dennis a decir bla 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 como una forma de broma a su padre. Y bueno, este mensaje va muy unido al anterior, pero va en el sentido de que a veces, y yo lo he visto, hay adultos que se les hace gracioso enseñar groserías a los niños chiquitos y prácticamente bebés. Cuando ya están aprendiendo a hablar, se les hace gracioso enseñar las groserías. Y luego se sacan de onda que son niños pequeños y con mucha facilidad las dicen. Pues ¿qué se van a quejar si ellos se las enseñaron? ¿Me explico? Entonces simplemente es un poco parecido también a lo que les decías de, pues si tú tomas una acción, pues hazte cargo de sus consecuencias. Entonces si tú elegiste a tu niño chiquito, a tu sobrinito, a tu hijo, a quien sea, estarle enseñando esas porque te sonó gracioso, pues luego no te quejes por qué te las dice. ¿Va? El siguiente mensaje que encontré, Johnny dice, bueno, esta es una plática que tuvo con Drácula porque Drácula por lo mismo que quería que se quedaran ahí, que pues siguieran viviendo ahí. Bueno, dando un poco el contexto, esta Mavis tenía dudas porque pues al parecer Dennis, su hijo había nacido humano. Entonces como que tenía este choque de si seguían viviendo ahí o si iban a otro lado. Entonces Drácula le dio un trabajo ahí, pues ya saben, medio inventado. De hecho hace como una broma, no inventé este trabajo, pero bueno. Y entonces, platicando un poco del trabajo que tenía Johnny, le dice, como ya vienen muchos humanos al hotel, sería bueno actualizar algunos espectáculos, como el mago. Está muy chapado a la antigua para los humanos. Y al final del día, yo se los he manejado como en muchos episodios y tal vez no reflexionando, pero sí más en este programa, la importancia de mejorar y renovar. Creo que en alguna vez les platiqué, por ejemplo, yo este programa al principio cuando lo hacía, agarraba, veía alguna película que me gustaba, decía, pues está bien, voy a hacer el programa de eso y casi al momento o como lo anunciaba como 2 o 3 horas que iba a dar el programa. ¿Y qué hacía? Simplemente de los mensajes que me iba acordando o medio apuntaba tantito después de verla lo que me gustó y eso comentaba. Y entonces no, poco a poco lo hice diferente, escuché por ejemplo
lo que me decía la gente, que me decían, oye, estaría bien que el programa tuviera un día y hora. Y por ejemplo, también fue recomendación lo de la encuesta. Fue recomendación precisamente también que con la encuesta ya el programa quedara avisado con anticipación cuál era la siguiente película para quienes lo eligieran pudieran verlo con tiempo. Entonces todo eso también fui tomando pues esa retroalimentación de la gente y vi lo que sí podía aportar y pues por eso fue que puse un día y hora. Y si se fijan, por ejemplo, no sé si lo recuerdan los que han estado desde el principio, primero al empezar la pandemia se me ocurrió ponerlo los sábados porque pues mucha gente, pues todo el mundo estábamos encerrados, de hecho, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues poco a poco se volvió muy social. El sábado mucha gente pues ya lo elige para hacer sus actividades y pues sí tuve que cambiarlo y por eso se movió a miércoles a las 9. Pero también pues ¿qué es lo que hago? Inmediatamente el jueves hago la encuesta para que la gente pueda votar y ya el viernes quienes lo elijan ya saben cuál es, pueden verla el fin de semana o con tiempo simplemente quienes lo elijan pueden ver la película para el programa. Y no solo son esas cosas técnicas, o sea, también por ejemplo, ya al ver la película, agarro, la veo haciendo pausas, apuntando los mensajes, cómo la aterrizo. De hecho, por ejemplo, una amiga hace poco me recomendó una serie que se llama, ¿cómo se llama? El amor es como el cha-cha-cha. Y entonces, el punto es de que es una serie como 16 capítulos de hora y media. Y le digo, imagínate, si me tardo como 5 horas preparando una película, ¿cuánto me tardaría preparando un episodio para la serie, no? Y entonces, ahí hay otras personas que me han recomendado series. Le digo que por eso series no, porque pues realmente sí le dedico alrededor de 5 horas para la preparación sobre una película. Entonces, imagínense cuánto me tardaría preparando para una serie, ¿no? Y es eso, al final del día pues lo que busco es eso, darles mejor calidad en el sentido que realmente pueda aterrizar todos esos mensajes que encuentro en dichas películas, ¿ok? Y bueno, ese es un ejemplo aterrizado en mí. Ustedes ya verán cómo podría verse en lo que ustedes hacen, cómo pueden irlo mejorando y evolucionando, ¿ok? El siguiente mensaje que encontré, también está denso y fuerte. Esta Mavis, le dice a Johnny, se cancela nuestra cita porque voy a cuidar a Dennis. Y entonces Johnny le contesta, entonces ya no podremos jamás estar solo nosotros dos, yo también necesito amor. Y bueno, aquí aclarar, aplica en ambos sexos, no necesariamente siempre en la mujer, pero sí se da más en las mujeres, que al tener hijos se enfocan tanto en su papel de madre que se olvidan de ellas mismas y se olvidan de su pareja. Y entonces, aquí no es hacer menos de la maternidad. Y yo sé que, por ejemplo, los niños cuando son bebés o muy pequeños son muy vulnerables y requieren mucho apoyo, ¿no? Pero al final del día, por eso es que tenemos diferentes áreas. Y no quiere decir que porque en algún momento seas papá o mamá, tengas que olvidarte de todas sus áreas. Y por eso es que yo les di en algún episodio en Reflexionando que es la rueda de la vida, y ahí se muestran las 8 áreas principales. Y una es la familia, una es la pareja, una es como el propio, el personal. Y entonces, ahí es importante eso, que no se vuelvan simplemente un área de su vida y que recuerden que somos multifacéticos. Y tal vez sí, les repito, tal vez cuando está muy bebé o muy pequeño, tal vez le tengan que dedicar más tiempo que a las demás áreas, pero no quiere decir que las otras las olviden por completo. Y miren, no voy a justificar, pero pues también muchas veces sí pasa eso, o sea, que los maridos tratan de gestionar ese conflicto con la mujer y le vales, yo soy mamá y me vale. Y por eso buscan por otro lado. Entonces, al final, les repito, yo no justifico la infidelidad. Yo creo que siempre hay mis soluciones antes de eso. Pero también he sentido que las mujeres pues entiendan de que si el hombre lo trató de gestionar y ellas no eligieron escuchar y les valió y se aferraron al tengo razón, pues también, al menos tal vez, digamos, no infidelidad, pero tal vez ellos también le valga y se pongan a distraerse con otras cosas, a irse a distraer con sus amigos, a irse a emborracharse o cualquier cosa, porque la mujer eligió olvidarse de su marido y olvidarse de él mismo. Y lo repito, y también puede aplicar al revés, puede que sean los hombres,
Pero sí, este mensaje en específico aplica más en las mujeres, son las que muchas veces cuando son madres eligen olvidarse tanto de su pareja como de ellas mismas. A ver, Carito dice, muchas gracias por compartir todo esto. Un placer, Carito. Con confianza, si tienen dudas, si algún mensaje sienten que no están de acuerdo, pues yo escucho. De hecho, ahorita que entró mi amiga Diana, ella luego es mucho tiene diferentes puntos de vista y muchas veces lo expresa. Creo que ahorita anda medio ocupada y nomás entró a saludar, pero con confianza. Ahí sí algunos dicen, pues yo pienso totalmente diferente. Recuerden que yo no manejo verdades absolutas, yo manejo distinciones poderosas, creencias que dan plusvalía. Y poco a poco también esas las voy trabajando y evolucionando. Y hoy día he ido trabajando y evolucionando sobre muchas creencias y distinciones que antes creía que eran lo que daban más plusvalía y hoy las doy diferente porque encontré otras que dan más plusvalía. ¿Ok? Va. El siguiente mensaje que encontré, pues este es más como tierno, en el sentido de que cuando Drácula se pone a hablar con Dennis de lo que quería con los monstruos, pues Dennis veía un programa en la tele que era un monstruo que hacía pasteles y así, entonces el monstruo le enseñaba que un verdadero monstruo siempre comparte. Y me gustó porque aterrizándolo la abundancia no necesariamente son las personas que dan mucho, porque por ejemplo, una persona que es multimillonaria, si da 100,000 pesos, tal vez para ellos no es nada, pero en cambio es que de lo mucho o poco que tengas siempre estés dispuesto a compartir. Y esto ya se los había compartido en otro episodio, pero por ejemplo, mi ahijada María Leonor pues tiene 5 años. Obvio que ella nada de lo que tiene pues lo obtiene porque se lo compre o algo así con ingresos propios, sino todo se lo dan sus padres. Pero por ejemplo, hace poco en diciembre fue a Guadalajara, lo primero que hizo fue recibirme con un chocolate. Siempre que tenía algún alimento con ella, siempre iba y me compartía de su paleta helada, de su helado, de sus palomitas, de cualquier cosa. Y es eso, porque ella ha elegido aprender así de sus padres, que lo que tienes es para compartirse, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó es eso, que independientemente si tienes mucho o poco, es cuando tengas siempre estar dispuesto a compartirlo con tu gente o con quien lo necesite, ¿no? A ver, Carito dice, yo también creo que cuando se tiene un bebé, responsabilidad compartida y retomarlo más pronto su vida normal. Sí, mira, muchas gracias por tu aportación, Carito, me encantó, porque también, qué bueno que lo das desde el otro lado. A veces también la mamá se enfoca tanto en los hijos porque el marido le deja toda la bolita, entonces no. Y a mí me encanta que de repente sí veo esas publicaciones que el hombre que ayuda en el hogar, que ayuda con los hijos, no es que sea un hombre especial, simplemente es porque tiene claro que también es su responsabilidad. Como bien dice Carito, o sea, creo que tu aportación complementa muy bien aquí. Entonces, en ese sentido, pues también es muy fácil que de repente el hombre se victimice de, no, pues es que la mujer ya no me pone atención porque toda su atención son los hijos. Pues sí, pero pues también si le dejas toda la labor de la casa y toda la labor de los hijos, pues luego cómo va a tener tiempo para ti, ¿no? Entonces, creo que complementa muy bien tú el mensaje que dices. Y también eso, como decías, eso lo más pronto posible a la vida normal. Pues sí, o sea, también repito, yo sé que cuando son bebés pues son totalmente indefensos, son totalmente vulnerables y todo dependen de los adultos, ¿no? Pero sí, yo he visto también mujeres que ya no están tan chiquitos los niños y es como, no es que yo no puedo hacer esto porque yo llevo a mi hijo a la universidad y es como, pero bueno, no le digamos a la prepa, ¿no? Pues a la prepa ya hay camioncitos, ya hay otros mecanismos, es como, si quisieras podrías soltar tantito ese cordón umbilical, ¿me explico? Muchas gracias por tu aportación, Carito. Complemento muy bien mi mensaje. Luego, el siguiente mensaje que encontré, Mavis, me encantaba ese juego, pero soy una mamá ahora. Y entonces Drácula le dice, enséñales cómo se hace. Y era juego que es como el tubito que pasas con la pancita para abajo. Pero el punto es ese. Es también desde el otro lado recordar que sí, parte importante de ser adulto es madurar, ser responsable de tus acciones, de tu vida, pero también es válido a veces consentir tu niño interior. Y yo se los he dicho, es muy sano que de repente, al menos una vez por semana,
le dediques una actividad que a ti te guste para consentir tu niño interior. Yo he dicho, pues por ejemplo, a mí que me gusta el anime, pues por ejemplo, de repente me doy un espacio para ver anime y con eso consiento a mi niño interior. Pero ya depende de cada quien, pues no creo que mucho todo mundo le guste. Entonces hay gente que tal vez sea como leer ciertos libros de, no sé, de ficción o dependiendo cada quien sus cosas. Tal vez algunos es jugar videojuegos, no sé. Tal vez las mujeres sea recordar cierta caricatura que ven de chiquitos o cierta novela que, no sé, depende cada quien. Le repito, a mí lo que me conecta es eso, el ver el anime o ver a veces cosas como de superhéroes, porque también de niño, pues a mí me encantaban los superhéroes y aunque los sigo amando, pues también es como consentir mi niño interior. Ahí sí ya depende de cada quien las actividades que te recuerdan tu niño interior. Luego, el siguiente mensaje que encontré, a ver, es que creo que estaban diciendo a alguien, simplemente apareció. Mavis le dice a Drácula, perdón, pero no se puede obligar a alguien a hacer algo que no es. Y entonces, aquí es importante aclarar eso. Muchas veces los problemas que tienen algunas personas es porque se esfuerzan y ponen toda su energía en que cambie a alguien más, ya sea que cambie su pareja, ya sea que cambien sus hijos, ya sea que cambie un amigo, y todo es eso, toda su energía la ponen en que alguien cambie. Y entonces aquí es importante, ya está, ya se les ha explicado, cuando tú amas a alguien es porque desde tu necesidad tienes claro que puedes amarlo con sus luces y sus sombras. O sea, no hay el humano perfecto, todos tenemos defectos, todos tenemos sombras. Y entonces cuando tú eliges una pareja o algún amigo en tu vida, digamos, enfoquémoslo ahorita en pareja y amigos que son más como por elección. Y entonces es eso, ser honesto. Entonces, y no quiere decir que porque diga eso, no, entonces me están diciendo que aguante a todos como son. No, es también ser honesto. Si tú a alguna pareja o algún amigo sabes que no puedes tolerar sus sombras o sus defectos y que no entran en tus negociables, pues entonces no te mientas esperando que cambien. Al final del día son lo que son y si en algún momento lo pueden cambiar es porque van a llegar a ese punto evolutivo en que lo pueden trascender, pero no lo van a cambiar porque su pareja o su amigo les digan que lo cambie. ¿Ok? Entonces ahí simplemente tener cuidado de eso, de que muchas personas, sus problemas son que las demás personas no cambian, ¿ok? Bueno, tengo ahí unos mensajes que dice Emma, a mí me encantó cuando Mavis rompió la piñata. Sí, ahorita lo platico, no me deja saludo. El otro dice, buenas noches amigo, dice Colin, buenas noches. Y sí, ahorita que decía eso Emma, tiene que ver con el mensaje anterior que decía, cuando se puso a jugar con ese juego que como que escondes la pancita y vas como hacia atrás, estaba tan emocionada que va y que se revienta una piñata. Pero pues, ¿qué pasó? Que pues desembocó como que en escenas graciosas, porque pues la piñata era para después, ya que estuvieran más cansados los niños lobo, y entonces como se cayeron todos los dulces, pues se los comieron los niños lobo y quedaron hiperactivos y rompieron el inflable y pues hicieron un relajo, ¿no? Dice Carito, sí, ¿aceptas o no aceptas? Sí, y miren, eso lo he hablado en algunos episodios de Reflexionando. Si alguien quiere que los etiqueten en esos, ahí lo hablo a fondo. Pero es eso, muchas veces las personas como sabotean sus relaciones así, quieren forzar relaciones en las que... Y voy a dar un ejemplo claro, por ejemplo, en las parejas. Y Emma lo va a dar aterrizado conmigo. Yo tuve una novia que yo sabía que había sido infiel, que luego dobleteaba, que de repente coqueteaba con muchos hombres al mismo tiempo. Y ahí me ganó el ego y dije, no, pues conmigo sí iba a cambiar. Al final era una chica que me admiraba, que sí me tenía mucho cariño, pero pues esa era parte de su esencia. ¿Y qué pasó? Pues cuando estuvimos juntos, pues me fue infiel. ¿Y qué pasó? Hizo promesas, dijo que no lo iba a volver a hacer. Y pues tómala, claro que lo volvió a hacer porque realmente no lo trabajó, no fue con ningún profesional, no tuvo ningún acompañamiento para sanar las heridas que lo llevaban a eso. Y entonces,
aquí ya mostrando el ejemplo en mí, pues sí pasa, por ejemplo, más en las mujeres. Las mujeres sí es muy dado que digan, a ese chico malo lo voy a cambiar. Ya saben que quiere con todas la intenta, pero dicen, yo lo voy a reformar, yo lo voy a hacer bueno, conmigo va a ser diferente, y luego se quejan de que les fue infiel, cuando ya sabían que era parte de su naturaleza. Entonces, ahí simplemente, pues, no engañarnos nosotros mismos y estar claro que cuando quieres a alguien, o lo quieres como es, o no te mientas a ti mismo. Muchas gracias por tu aportación, Carito. Muy buena complementando. Ok. El siguiente mensaje que encontré, mandaron, bueno, doy un poco de contexto. Habían mandado a Mavis y a Jonathan de vacaciones a casa de los padres de Jonathan, o sea, Estados Unidos. Y entonces aprovechó Drácula y con sus amigos llevó a un campamento a Dennis, y en el camino estaba en una motoneta Blobby. Y entonces ahí lo que me encantó es que le empiezan a pegar y pegar las ramas, y ya de tanto golpe que tenía, pues se le ocurrió ponerse el casco. Pero bueno, aterrizándolo, pues yo no digo que se pongan el casco a medio camino, sino al contrario. Es muy válido a todas esas personas que les gusta hacerle a la motoneta, a la moto normal, a cualquier deporte extremo, pero siempre es importante esas precauciones necesarias. Porque sí, o sea, al final del día, el ponerse el casco, el ponerse las protecciones, puede ser la diferencia entre un grave accidente y a veces hasta les puede salvar la vida. Entonces, quienes les gusta todo eso, pues sí, háganlo, pero pues al menos tomen las precauciones necesarias, ¿ok? Espérenme un segundo. El siguiente mensaje que encontré, Drácula y los demás fueron Eslobosia, y le recordaba como el bosque oscuro, pero al llegar era totalmente diferente. O sea, ya era un parque como, pues casi como los de Nueva York y Central Park, así lleno de gente, llena de personas conviviendo, tomándose fotos y así. Y entonces, aterrizando ese mensaje, como lo veo es, los lugares y las personas, cuando los dejas de ver mucho tiempo, tienden a ser totalmente diferente a cuando los vuelves a ver. Y a veces, aunque no los dejen de ver. Yo, por ejemplo, que vivo en Puebla, les comento que hoy es totalmente diferente al 2013, que fue el año en que llegué a vivir ahí. Entonces, a veces es más impactante cuando dejas mucho tiempo y llegas a una ciudad o a algún pueblo o algún lugar que no habías estado, pues sí, se notan mucho más los cambios. Pero también, pues si estás en una ciudad que está trabajando en su evolución, pues a veces ahí mismo te puedes dar cuenta cómo ha cambiado, pues prácticamente Puebla en 9 años. Ok. El siguiente mensaje que encontré, Dennis dijo que su pastel iba a tener el personaje más cool, y un trepaparedes que usa capa. Entonces aquí lo que me encantó es que Drácula desde su ego creyó que estaban hablando de él, o sea, creyó que su nieto estaba hablando de él. Y también desde su ego tiene que ver porque pues él quería que fuera vampiro. Entonces, pues está hablando de vampiros, ya está hablando de mí. Pero no, Dennis se refería a Batman. Entonces, bueno, independientemente de por qué se refería a Batman, aquí también parecido a uno de los mensajes anteriores que les decía, ese de muchos de los problemas son porque quieren que otros cambien, pues también muchos problemas son por las suposiciones que se hacen. A veces escuchas como una palabra, una oración, y supones barbaridades de lo que quería decir el otro, o a veces sus acciones ves unos segundos, o te contaron que vieron a alguien en tal lado y empiezas a suponer. Entonces muchas veces ese es el problema, que las personas creen que sus suposiciones son la realidad y no solo son interpretaciones. ¿Y saben qué es lo peor? A veces ni siquiera son sus suposiciones, son las suposiciones de alguien más que se las dicen y creen que es la verdad. Y entonces, y miren, ahorita les voy a dar un ejemplo muy sencillo que no daña a nadie, pero por ejemplo, el lunes yo estaba, doy el programa Reflexionando a las 9, y ahorita que estoy en Cuernavaca con mis padres, como a las 7 cenaron, y digo, ¿y por qué no me avisaron? Dice,
Ah, no, pues es que dijo tu hermano que como yo la computadora pues, estaba dando tu programa. Le digo, pues no, no estaba dando el programa, ¿por qué supones? Dice, bueno, yo no supuse, supuso tu hermano. Y dije, pues peor aún, supuso mi hermano y tú te creíste su suposición. Y como les digo, aquí por realmente pues no hubo una consecuencia real, no pasó nada de que cené solo. Pero imagínense, hay personas que de repente se enojan porque, ah, no, que estuviste en tal lugar, que estuviste haciendo qué o qué. Digo, y tal vez nada que ver con lo que habían supuesto. Y también aquí es importante una cosa, realmente el no suponer, al menos hasta que tengas mucho nivel de conciencia, pues es realmente complicado. Lo que es importante aquí, les repito, es entender que tus suposiciones no son la realidad, solo son interpretaciones y muchas veces nada que ver con la realidad. Entonces, aquí lo que sí se puede hacer, les repito, es ir a la fuente, pero recuerden, no es lo mismo ir a la fuente diciendo tu suposición como un reclamo, que eso ya es hacer como la realidad, que como una pregunta. Es muy diferente decirle, oye, que te fuiste a tal plaza, bueno, que te vieron en tal plaza, seguro fuiste al bar a emborracharte, es a muy diferente, oye, te vieron en tal plaza, ¿qué estabas haciendo ahí? Es totalmente diferente decirlo de la primera forma a decirlo de la segunda. Y también aclarar, pues no de todas tus suposiciones vas a estar yendo a la fuente, porque cuántas suposiciones tenemos al día, ¿no? Solo las que realmente sientas que no puedes descartar o dejar en el olvido. Bueno. Si tienen dudas o comentarios, con confianza, ¿ok? Luego, el siguiente mensaje que encontré, la momia intentó hacer un conjuro para invocar una tormenta de arena. Pero está buenísima esta escena, porque a medio conjuro, como que se le quebró la espalda. Bueno, no se le quebró, como que tuvo un dolor de espalda y se cayó. Y solo cayó un montoncito de arena. Y entonces, este mensaje ya se lo había platicado en el episodio pasado, pero pues también tiene que ver con esta escena, ¿no? Entonces, hay habilidades, hay capacidades que vas perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, a cierta edad, como decía, ya da cruda de desvelada. O sea, ya digamos de los 30 para arriba ya no necesitas tomar para que la cruda te pegue, para que la desvelada te pegue y sea cruda. O por ejemplo, ya comer fuerte de noche a veces ya no te deja dormir o te complica el dormir. A cierta edad ya disminuyó tanto tu metabolismo que cuesta mucho más bajar de peso. Por ejemplo, no es lo mismo querer bajar de peso de adolescente o todavía a tus 20 que querer bajar de peso a los 40 o a los 50. Luego, por ejemplo, en los deportes, pues no es lo mismo igual cuando estás jovencito que parece que la energía no se te acaba, a querer entrar a un partido de fútbol a tus 40 o tus 50. Y de hecho, pues por ejemplo, aquí también, a veces, si el adulto no calienta, se lesiona. A mí me pasó alguna vez cuando todavía era adolescente, que en el coto donde vivía nos poníamos a jugar los chavos y un día llegó uno como de los señores y quiso jugar con nosotros y le dimos chance. Bueno, al final era parte del coto. El punto es de que unos chicos se decían, ay, ¿por qué se pone a calentar? Anda delucido calentando. Y yo por dentro, no, es que no está delucido. Él sabe que si no calienta se va a lesionar. Y es real, ya a cierta edad, si de repente quieres empezar a hacer un deporte y no calentaste, pues no siempre, pero sí abre las posibilidades para lesionarte. A ver, déjenle los comentarios. Dice Carito, las suposiciones a veces crean muchos problemas. No hay nada, como dices, ir a la fuente. Y sí, por eso, y aquí es importante aclarar eso. Ir a la fuente no es como les digo, como hacen la mayoría de las personas reclamando la suposición. Y por eso di el ejemplo, es muy diferente decir, oye, que te vieron en tal plaza, ¿te fuiste a emborrachar con tus amigos? ¿O fuiste a ver a alguna fulana? ¿O qué fuiste a hacer allá? ¿Por qué andabas allá reclamando? A que le digan, ok, te vieron allá, ¿me puedes platicar qué hacías ahí? Es totalmente diferente decirlo de una forma que es reclamando a decirlo realmente como una pregunta sin que sea capciosa. A ver, dice Emma, era mucha la concesión de Drácula que Denis fuera vampiro. Disculpa, Emma, no entiendo qué quieres decir con la concesión.
pues no sé si quieres, supongo que quiere decir que estaba muy enfocado, muy empecinado en eso, ¿no? Creo que de ahí hablas, pero sí, obsesión, yo creo que hablas de la obsesión, ¿no? Sí tenía mucha obsesión Drácula en que Dennis fuera un vampiro, pero sí, lo vamos a seguir viendo algunos de los mensajes, pero sí, aclarando eso, parte de lo que mandó a ¿cómo se llama? A Jonathan y a Mavis a México, perdón, a Estados Unidos con los papás, fue exactamente para llevar al campamento y que ahí pudieran lograr que ya le salieran los colmillos y Dennis fuera un vampiro. Pero sí, sí tenía una obsesión. Gracias, Emma. Luego, el siguiente mensaje que encontré trata de que dice Drácula: adoro sus películas, es una broma. Y bueno, darles un poco de contexto. En el parque, pues primero quisieron como mostrarle a Dennis cómo ser un monstruo, y Frankenstein quiso asustar a unas chicas en el parque. ¿Qué pasó? Lo vieron y se fascinaron, se tomaron selfies y ya le dijeron: adoro tus películas, ¿no? Entonces por eso estaba como enojado Drácula con esa frase de ¿cómo que adora las películas? ¿Es una broma? Y entonces el hombre invisible le contesta: acéptalo, yo ya lo hice, yo hasta ya produje un video de ejercicios. Y bueno, para explicar un poco el contexto, pues en las películas de Transilvania, Hotel Transilvania, los humanos ya aceptan a los monstruos. Y sí explicaron que no siempre fue así, por algo Drácula tenía como pues ese rencor contra los humanos porque en algún momento los humanos mataron a su esposa, pero al menos en el momento que empezó la 1 ya los aceptaban, y aquí pues con más razón les digo. Encontraron en el parque, el Frankenstein quiso asustar a las chicas que iban corriendo y bien emocionadas le pidieron la selfie y le dijeron que le gustaban sus películas, ¿no? Y bueno, y aterrizando es simplemente de que a veces las realidades cambian totalmente. Y les voy a dar un ejemplo mío. Yo, por ejemplo, cuando pues durante mucho tiempo mi deporte favorito era el fútbol soccer, y el fútbol americano pues realmente yo solo veía a mi equipo, los Bills, y yo lo veía muy poco, por ejemplo, y voy así a explicar, ¿no? Tenía yo alguna creencia limitante que decía: no, es que el fútbol americano está muy complicado, ni le entiendo. Entonces yo medio lo veo, medio no, pero pues no, está muy complicado, no le entiendo. Y también porque yo tenía y sí, pues cuando lo empecé a ver todavía era muy rudo, sí sentía como, ok, en este deporte parece que nada más quieren lesionar al otro, y pues sí, poco a poco han ido dos cosas. El deporte de la NFL han ido cambiando ciertas reglas para que se cuiden las lesiones. Por ejemplo, yo ya di un episodio de la película La Verdad Oculta, que gracias a lo que se trabajó en la vida real, en lo que está basado esa película, ese doctor, lograron que ya no se pudieran dar golpe de cabeza con cabeza. Y eso, pues esas hacía con, ¿cómo se llama? Contusiones que al final pues los llevaba a la muerte, ¿no? Y entonces, a la muerte con el acumulado, aclarando, ¿no? Entonces ya es totalmente diferente ese deporte, ya se cuida mucho el que no sea porque se lesionen, el cuidar que no se lesionen tanto. Obvio que se siguen lesionando porque en todos los deportes se lesionan, pero ya es como totalmente diferente cómo se hace hoy la NFL a cómo se practicaba hace 20 años, digamos, ¿no? Y el otro es que pues yo me solté esa creencia porque dije, al final del día, pues sí son complicadas las reglas de la NFL, pero pues lo importante es, pues si anotaron el touchdown, que son 7 puntos, o el gol de campo, que son 3. Y ya, pues, y poco a poco ir fluyendo. Es un poco como cuando aprendes un idioma, a veces las personas nos cuesta algún idioma porque queremos como aprenderlo lo más rápido posible, y no es como ir fluyendo. A mí, por ejemplo, como les comenté, yo siempre tuve como bilingüe el inglés, pero mucho tiempo me costó hasta que algún día pues entendí eso, que por ejemplo al leer en inglés no era que necesariamente tuviera que entender todas las palabras del texto, era voy entendiendo la idea y poco a poco eso me ayudó a ir entendiendo mejor. Y entonces con el americano fue muy parecido. Me enfoqué en cómo son las anotaciones y poco a poco he ido entendiendo las reglas. Y ahí, por ejemplo, como les decía, antes que el soccer, yo era un deporte que lo veía un chorro y la NFL nomás veía a mis Bills, pues soy al revés.
Y el soccer ya nomás veo de repente a la selección o a mis equipos. Digo mis equipos porque el América es de México y mi equipo internacional es el Chelsea. Pero la NFL sí ya me encanta. Y pues por ejemplo, luego mi hermana me manda memes de esos de que pues todo el domingo si puedo, pues me echo los 3 partidos, el de las 12, el de las 3, el de las 9. A veces si podía veía el de los jueves. Ahorita por ejemplo que hubo semana de comodín, pues hubo 2 juegos los sábados, 3 el domingo, 1 el lunes, pues genial para mí, ¿no? Entonces simplemente es eso, como de repente pueden ir cambiando los gustos, pero también depende a veces de esos procesos evolutivos. Yo mucho de lo que resistí en la NFL no solo era la violencia, sino pues era por esas creencias limitantes que pude ir trabajando conmigo. ¿Va? Creo que puso una carita de sorpresa esta Carito, entonces si tienes alguna pregunta con confianza, ¿ok? Y ya dice Emma que sí desea opción. Bueno, ya aclaramos, perfecto, no te preocupes. Como quiera te caché. Bueno, caché lo que querías decir. Y miren, y también de ese mensaje, algo que comentarles es eso. Lo que les decía, por ejemplo, de lo del virus, ¿no? Que hace rato Carito compartió que tiene el virus. No estoy diciendo que sea su caso en específico, pero por ejemplo, muchas personas seguían diciendo hasta hace poco que el virus no existe, que está inventado, que quién sabe qué. Y por ejemplo, el Omicron, a quienes más les está pegando son aquellas personas que no han elegido vacunarse. Entonces, muchas de las personas que yo conocí sí se vacunaron, pero a los que se vacunaron al menos les ha pegado mucho peor que a los que sí, que a los que no se vacunaron, ¿no? Entonces simplemente hay cuidado con eso. Y como le dije, por ejemplo, a Carito, pues creo que dentro de lo que cabe está bien porque ha podido estar participando. Les digo, ayer estuvo participando también en el de mi amiga. Pero, pues sí, al final del día, pues es una realidad. Aquí está el virus. Y por algo dicen que con el Omicron tal vez se estabilice. Ojalá y sí. Pero si no, pues mientras nuestra nueva realidad es eso de guardar la sana distancia, el usar cubrebocas, el estar desinfectando nuestras cosas. Dice Carito, yo sí me vacuné. ¿Ves? Muchas gracias por tu aportación, Carito. Y precisamente lo que acabo de decir. Así como conozco personas que se vacunaron y que les dio, pues de cierto modo no les afectó tanto. Y en cambio sí he conocido personas que como no se vacunaron y les dio Omicron, les dio durísimo. Entonces simplemente pues son que ok, me dio. Y también hay que aclarar, el Omicron sí es una versión del virus que está súper contagiosa. Entonces pues también casi le da a cualquiera. Ahorita por eso es que se levantó tanto la ola. Pero la ventaja es que los que sí se vacunaron, dentro de lo que cabe, no les pegó tan fuerte como por ejemplo la versión anterior que le dio cuando la gente todavía no se había vacunado, pues pegó mucho más fuerte, por algo se volvió pandemia esto. O como les digo, el mismo Omicron ahorita, a las personas que no se han vacunado les pegó mucho más fuerte que a los que sí se han vacunado. Gracias por tus participaciones, Carita. Y bueno, ahí complementando eso, por ejemplo, como decía esta Emma, Drácula estaba muy obsesionado con que Dennis fuera vampiro, entonces como le digo, los llevó a ese campamento y lo primero que dice, no, ya quiero que enseñen a Dennis a cazar al ratón. Le dicen, no, ese juego ya cambió a acariciar el ratón. Y luego, por ejemplo, se acordó de una plataforma altísima, así como de, no sé, 40 metros, donde él se aventó y fue donde aprendió a volar. Y ya le dice el instructor, no, esa ya está cerrada. Ahora practican en esta pequeña y pues digamos que era del tamaño de una resbaladilla, ¿no? Y aparte tenían una red para cacharlos. Entonces pues va justo con lo que estaba platicando anteriormente. Pues a veces las realidades van cambiando y por ejemplo le dice el instructor y le dice Drácula al instructor, ¿por qué todo esto? Dice, por las demandas, ¿no? O sea, a veces por las razones que sean. Por ejemplo, lo que yo les decía de las reglas de la NFL, pues sí, también sí fue por las demandas. O sea, esas reglas que se cambiaron de que ya no se puede casco contra casco, no fue porque simplemente dieran un periodicazo.
realmente sí hubo demandas colectivas que al final llevaron a que la NFL cambiara esas reglas. Les repito, quienes quieran ver eso a detalle, está platicado en el episodio de La Verdad Oculta, me dicen y con gusto los etiqueto. Luego, el siguiente mensaje que encontré. ¿Qué onda, Lotime? Ya andas por ahí, ya sabes, si quieres participa con confianza, estuviste muy participativa en reflexionando y si quieres participar aquí también, ¿vale? Dice Carito Sol, el mundo evoluciona. Sí, exactamente, ¿no? Así como, por ejemplo, que yo les decía que mis gustos cambiaron del soccer a la NFL, porque también yo evolucioné, o sea, me rompí esa creencia limitante de que era muy difícil aprender esas reglas, como también, por ejemplo, les digo ahorita, pues ya es una totalmente realidad con la pandemia. Y no solo en el sentido, como les decía, del cubrebocas o la sana distancia, sino también, pues cuántas empresas, cuántos negocios se han vuelto virtuales. Cuánta gente que de repente hacía todo por conferencias presenciales, ya volvió su negocio a conferencias virtuales, a talleres virtuales. Entonces, exacto, por ejemplo, muchas personas que daban sus talleres presenciales, hoy en día ya los volvieron virtuales, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de eso, yo no me había abierto la posibilidad a dar coaching personalizado por videollamada y desde entonces, pues ya también doy el servicio por videollamada. Entonces, como bien dice Carito, el mundo evoluciona. Bueno, el siguiente mensaje que encontré cuando estaban Mavis y Jonathan en Estados Unidos con los papás, pues la mamá les organizó una cena con lo que decía ella que eran parejas, pues más o menos también combinadas. Y entonces ahí muestran a un humano con un monstruo que no me acuerdo qué era, estaba medio raro. Y y lo que ella creía que era una humana y un hombre lobo. Y entonces me está riendo porque cuando llegan los presenta así y dice el señor, pues yo no soy un hombre lobo, y dice, pues con tanto pelaje que tiene yo creo que era un hombre lobo. Y entonces él se ofende y hasta se va en esa pareja, o sea, fue tanta la ofensa que sintió el señor que le dijo a su esposa, vámonos, y se fueron de la cena. Y entonces aquí, aterrizándole este mensaje es de, pues cuidado con la primera impresión. Muchas personas se quedan con la primera impresión y muchas veces lo que ves como primera impresión no es. Porque en general, al menos la mayoría de las personas usamos armaduras, usamos máscaras y más con las personas que apenas estamos conociendo. Y entonces, yo se los he dicho a veces en otros episodios donde también aplica este ejemplo es, a mí la mayoría de mis amigos, antes de ser mis amigos, bueno, ya que eran mis amigos me platicaron que al conocerme creían que era sangrón y ya conociéndome se dieron cuenta que nada que ver. Y entonces, ¿cuántas veces las personas no terminan etiquetando a alguien simplemente sin realmente conocerlo, simplemente por creer algo de él, por una primera impresión? A veces puede que alguien lo hayas agarrado en un mal día, ya digas, ay, no, es que es un enojón. Pues tal vez es a todo dar, es bien risueño, pero justo tú lo conociste en un mal día. O al revés, puede que conociste a alguien que estaba totalmente en un buen momento, feliz porque, no sé, se ganó un premio de lotería o ganó un partido, ganó su equipo, lo que fuera, está bien contento, pero pues en su vida diaria igual es alguien que se altera mucho, ¿no? Entonces, cuidado con quedarte con esa primera impresión. A veces lo que conoces en una persona, pues simplemente lo afectaron las circunstancias de ese momento y no necesariamente es su realidad ni su verdad, ¿ok? Dice Carito Sol, las apariencias engañan. Sí, les digo, o sea, a mí la mayoría de mis personas, perdón, la mayoría de mis amistades me lo han dicho, que ya cuando son amigos dicen, pues yo cuando te conocí creí que eras un sangrón y pues bueno, está bien. Y pues por eso también les digo, ¿no? Al final del día, pues todos ponemos como un poco esa armadura cuando no conoces. Y tal vez el todos, pues lo quitaría porque tampoco hay que generalizar al 100%, pero les repito, tal vez hasta esas personas que son muy extrovertidas, pues tal vez también sea una máscara. Tal vez no, nunca sabes. Entonces, permítete realmente conocer a la gente y no te quedes siempre con esa primera impresión que a veces no tiene nada que ver con lo que son.
Dice Emma, lo divertido fue cuando Johnny y Mavis piden prestado una bicicleta y hacen trucos. Perdón, Emma, deja tomar agua. Sí, y mira, y lo más divertido es que Johnny estaba muy confiado porque pues él, cuando vivía ahí, pues se creía muy fregón y pues, la neta no le salió tan bien. Y ya cuando le pasan la bicicleta a Mavis, pues le dice con cuidado, no te vayas a lastimar o pues no sé qué. Y pues Mavis lo hizo mucho mejor. Entonces, pues sí estuvo eso divertido porque pues le dio una cachetada con guante blanco Mavis a Jonathan. Pero sí, muy divertido, ¿no? Luego, el siguiente mensaje que encontré, Mavis le dice, tal vez si Dennis crece lejos de Transilvania, no va a ser un raro como lo soy yo. Y bueno, y aquí ya explican muchas cosas, porque el que se quisiera ir, de Transilvania, no solo era porque consideraba que Dennis era un humano, sino porque ella, al vivir tanto tiempo encerrada, porque recuerden, ella en la primera película, cuando salió realmente fue hasta su cumpleaños 118, entonces estuvo mucho tiempo encerrada, entonces se sentía como un friki. Y sentía un friki, por ejemplo, ella al revés, como le decía en el primer mensaje, los humanos se sintieron como raros o incómodos cuando llegaron al Hotel Transilvania, ¿no? Pues ella al revés, se sentía muy incómoda con los humanos, se sentía como la rara. Y entonces, aterrizando ese mensaje es, muchos padres se enfocan mucho en que sus hijos no sufran las mismas heridas o las mismas circunstancias. Por ejemplo, a veces si tuvieron limitaciones económicas, se esfuerzan en darles todo lo material, en consentirlos, en apapacharlos demasiado, pero no se dan cuenta que a veces el tratar de evitar ciertas heridas da otras. Entonces, cuando tú consientes demasiado a un niño y lo andas siempre sobreprotegiendo, pues de cierto modo también o lo haces un inútil o lo haces un berrinchudo o también creas otro tipo de heridas. ¿Ok? Entonces, eso lo digo sobre todo también en el sentido, hay quienes gusten en reflexionando, he hecho un episodio de cada una de las heridas de la infancia, de la herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de traición, de humillación, y parte del punto es ese, a veces a las personas les cuesta encontrar que las heridas vienen todas de los padres, porque dicen, no, es que yo tuve el padre perfecto, mi padre me dio todo. Pues sí, pero a veces tus heridas vinieron precisamente eso, porque materialmente te dio todo y te sobreprotegió y de ahí fueron donde se crearon las heridas. Luego, el siguiente mensaje que encontré, Johnny quería tomar una selfie cuando regresaban a Transilvania, pero bueno, dándoles un poco de contexto, Mavis se enteró de que pues Drácula había llevado al campamento a sus hijos, a su hijo, pues estaba bien enojada. Entonces pues cuando ve que quería tomar la selfie Jonathan, pues bien enojada, dice, este no es el momento. Y así como explotando, ¿no? Y entonces aquí un poco de aterrizándoles, como les dije en otro mensaje, sí es importante abrazar el niño interior y hacer cosas que te divierten, pero también hay que entender que a veces no es el momento. Y entonces hay momentos que sí piden seriedad. Por ejemplo, si un amigo o un familiar reprueba un examen o alguien corre en un trabajo, pues no es un momento para ponerte a burlarte de eso. Entonces, y a veces, aunque digamos que sea un chiste para levantarle el ánimo, pues a veces puede causar todo lo contrario y en vez de hacerlo sonreír, lo puedes hasta hundir más. Entonces sí, es muy importante el abrazar a tu niño interior y divertirse, pero también hay momentos en que no es el momento. Luego, el siguiente mensaje que encontré dice, tal vez admitiste humanos dentro de tu hotel, pero no los aceptaste dentro de tu corazón. Y bueno, aquí dando un poco del contexto es en el sentido de que reclamándole eso, de que pues le había dicho de que pues no le importaba que su esposo fuera un monstruo, un unicornio o un humano, pero sí, como dice Emma, estaba muy obsesionada en que Dennis fuera un vampiro, ¿no? Y entonces aquí, aterrizando este mensaje, es la importancia de lo que pregonas para afuera, realmente lo cumplas.
Yo, por ejemplo, se los he dicho, veo muchas gentes que de repente en sus redes sociales se las pasan comentando cosas bonitas y que para ayudar al próximo, pero no sirven de nada si en su vida cotidiana pues hacen todo lo contrario. Y si se fijan también tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablé en el episodio de hace poco en Reflexionando, el de tú realmente te conectas o solo pretendes conectarte con la divinidad. Y sí lo dije, o sea, por ejemplo, ¿cuántas personas en teoría muy religiosas que se la pasan yendo todos los domingos, que hacen oración todas las noches o al menos una vez al día? Pero también todo eso que pregonan pues es totalmente contra las enseñanzas ya sea de Jesús o el Dios que tengan. ¿Me explico entonces? ¿De qué sirve que pregones el bien si tus acciones no tienen nada que ver con eso? Y eso se lo he dicho en muchos mensajes que no tienen nada que ver con lo religioso, es de tus palabras no sirven si no las sustentan tus acciones. ¿No? El siguiente mensaje que encontré, Vlad, al ser el invitado al cumpleaños de Denis, se quejó que tenía mucho sin saber de su hijo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó al cumpleaños lo único que hizo fue criticar y insultar a todos los que veía. Y entonces, bueno, este también es uno de esos mensajes como densos y fuertes en el sentido de que de repente hay muchas personas que dicen, pues si es de tu familia lo tienes que aguantar y tolerar tal como es. Pues bueno, yo respeto a quienes eligen eso, pero también es muy respetable quienes eligen mantener su distancia de familiares que sienten que les restan. Entonces, así como les digo que yo respeto a quienes eligen aguantar y tolerar a familiares simplemente porque tienen esa creencia, pues también es muy respetable los que dicen, ok, para mí tal familiar es un vampiro energético o tal familiar chocamos demasiado, prefiero guardar distancia, entonces pues también es respetable las personas que eligen hacer eso. De hecho, pues por ejemplo, una coach que tuve, a ver, bueno, ahorita te leo, Ana. Una coach que tuve me decía que ella estaba extrañada, que decía, es que mi hermano, ya no quiere acercarse a mi mamá, y le digo, pues ok, es respetable, porque tú igual eliges tolerar lo que no te gusta de tu mamá, porque así estás acostumbrada, y es respetable si tú eliges hacer eso, pero si tu hermano ya no elige tolerar lo de tu mamá porque ya no lo soporta, porque ya no es tolerable, pues también es muy válido lo que él hace. Tan es como válido si tú lo eliges aguantar, como es válido quien elige tomar esas distancias. A ver, te leo este tema, dice, Mavis muy enojada le dice a Drácula, tal vez aceptaste humanos en tu hotel, pero no en tu corazón. Sí, es justo el mensaje que leí hace poco, en el, pues eso, en el que ser congruentes, ¿no? Y por eso di esos ejemplos de los que publican en las redes y que pues nada que ver con lo que hacen, o por los que te digo que se la pasan yendo a alguna iglesia o orando y hacen también todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues lo que tus palabras dicen que sean, eso es congruencia, ¿va? Ok, el siguiente mensaje que encontré, Vlad le dice a Drácula, eres un tonto por permitir que tu hija desposara a un humano y tuviera un hijo humano. Mejor solo clava una estaca en mi corazón. Y entonces Drácula muy indignado le dice, tu bisnieto Denis es el niño más dulce y especial que conozco. Si tú no le ofreces el amor que merece porque es mitad humano, entonces el tonto eres tú. Y entonces aquí aterrizando este mensaje es de, hay muchas personas que se clavan tanto con su yo tengo razón que no les importa atropellar a otros. Entonces aquí es importante explicar que se necesita humildad y nobleza para respetar un punto de vista aunque tú no lo aceptes. Entonces aquí, como para dejarlo más detallado, en este caso es como por ejemplo, si el bisnieto no aceptara lo que hicieron, pero si fuera humilde y noble, es decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero lo respeto. Entonces, pues sí, si ahí te cachas en algo, pues chécalo. Y también hay, y sí lo voy a decir ahorita porque no tiene que ver con ninguno de los otros mensajes,
pero va de la mano. Por ejemplo, para pedir perdón y para aceptar un error, pues también va de la mano. También requiere su humildad y compasión. Entonces, solo aquellos que tienen humildad y nobleza son los que se atreven a aceptar errores, se atreven a aceptar cuando estuvieron mal y se atreven a pedir perdón para reparar dicho error. ¿Qué dice Carito? El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, sí, claro, ¿no? Y por eso te digo, ahorita todavía fui más profundo. No solo ese respeto, ¿no? También cuando tú sabes, aquí por ejemplo hubiera sido mucho más grande que el papá de Drácula, Vlad, hubiera aceptado su error y pedido perdón. Y aunque bueno, al final hizo las paces, pues ya claro, él nunca aceptó el error y nunca pidió perdón. Entonces, se requiere un alto nivel, no solo, porque si quieres verlo así, Carito, él llegó al nivel que tú dices. Eligió a respetar las decisiones de los demás, de lo que hicieron, de que su nieta se casó con un humano, que en ese momento él no estuvo de acuerdo, pero digamos que lo llegó a respetar, pero nunca pidió perdón por lo que hizo ni aceptó su error, ¿no? Entonces, eso sí es todavía como otro nivel más alto de nobleza y de humildad, ¿no? Luego, el siguiente mensaje que encontré, Dennis le dice: Winnie, me voy a mudar a California. Mi madre cree que no soy feliz aquí, en Transilvania, porque yo no tengo pelo como tú. Y todavía se disculpa y dice: perdón por ser un monstruo. Y bueno, aterrizando este mensaje, hay muchos padres que proclaman que toman sus acciones por el bienestar de sus hijos y a veces no se dan cuenta que terminan haciendo todo lo contrario. Y yo, por ejemplo, sí lo he vivido, bueno, lo he visto, de matrimonios que se la pasan como perros y gatos todo el tiempo peleando, mandándose veneno emocional, pero se cuentan el cuento de que siguen por el bienestar de sus hijos. Y lo que ellos no entienden, pues es como les he dicho, los hijos no son tontos, que sean niños no los hace tontos, se dan cuenta de las cosas. Y aparte, como les dije, son esponjas emocionales. Y entonces si los padres todo el tiempo se están gritando, se están insultando, se están mandando veneno emocional, todo eso se impregna al hijo. Y entonces muchas veces en esos casos es peor esos matrimonios que a fuerza siguen juntos que los que eligen separarse desde la paz y tal vez seguir con el contacto necesario, pero no forzar una relación en la que solo se están mandando un veneno emocional e impregnando de ese veneno emocional a su hijo. ¿No? Dice Carito, correcto. No sé si hablas de este mensaje o del anterior, pero muchas gracias. Luego, el siguiente mensaje me encantó, porque así como dice Emma, que estaba muy obsesionada este Drácula en que Dennis sacara los colmillos y fuera vampiro, pues también cuando Vlad de la misma manera. Entonces, un poquito Vlad el tiempo que estuvo, pero sobre todo Drácula, mucho del esfuerzo que hicieron para que sacara los colmillos Dennis era asustándolo. ¿Y por qué? Porque pues ahí platica Vlad que así es como él consiguió que Drácula sacara los suyos. Pero ¿qué pasó? Cuando Dennis realmente activó sus colmillos no fue desde el miedo, fue desde el enojo. Y entonces ese mensaje aterrizándolo, es como yo les he dicho, ya sean reflexionando o aquí, yo muchas veces comparto de mis heridas para aterrizar la teoría, pero no son consejos, es muy diferente que yo comparta mis heridas a dar consejos. Y precisamente es por lo mismo que les digo que es muy diferente a veces una pauta, una guía, un consejo, porque un consejo es decirte, es así como debes hacerlo. Y entonces yo les he explicado que por eso yo no doy consejos, porque lo que me funcione a mí, por ejemplo, no necesariamente le funciona a Carito o no necesariamente le funciona a Emma. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes heridas, diferente historia personal, diferentes emociones, diferentes pensamientos. Y por eso es que siempre decimos, las respuestas están en cada quien. Entonces sí, los profesionales te podemos apoyar a que tú encuentres tu propia respuesta. Pero por eso es que tú encuentres tu propia respuesta, porque también es como he dicho, la sanación también es que te acompañemos, pero la sanación al final depende de ti, de que encuentres tus respuestas y que estés dispuesto a trabajar el perdón y a trabajar otro tipo de cosas, ¿no? Pero por eso es lo que me funciona a mí, no necesariamente le funciona a otros, y por eso es de que yo no doy consejos y creo que realmente
muchas veces es contraproducente. Y también hay que recordarles otra cosa del problema con los consejos. Los consejos, independientemente de que no le sirvan al otro, pues también pueden crear dos situaciones. Una, que lo vuelvas dependiente de ti y que siempre quiere estarte preguntando consejos y que le resuelvas la vida. Y la otra es de que, aunque sea dependiente de ti, el día que tus consejos no le funcionen, se victimiza contigo y te eche la culpa de que no le funcionó su consejo. Y bueno, el último mensaje que encontré fue que Drácula le dice a su papá: papá, salvaste a un humano. Y este me encantó en el sentido de que de repente sí está como, sí es una realidad que mientras más años tengas una creencia o un patrón limitante, más difícil es soltarlo. Pero también cuando una persona realmente se compromete y trabaja profundo, pueden crear nuevos hábitos y pueden trabajar esas creencias que le den plusvalía. Entonces, y también, por ejemplo, hay algo que aclarar. También las personas que están acostumbrados a trabajar, seguir evolucionando, tal vez por ahí tengan un hábito, una creencia atorada que no les funciona, pero si están acostumbrados a ir evolucionando y trabajar sus creencias, pues pueden también trabajar con más facilidad alguna, aunque tuvieran mucho tiempo con ella y sea una creencia que les reste. Pero bueno, esos son los mensajes que encontré hoy. No sé si tengan dudas, comentarios, preguntas. Entonces, no sé, por ejemplo, Carito y Emma, que andan muy participativas, o si alguien más anda por ahí. Pero bueno, mientras salen más dudas o comentarios, aprovecho para mis comerciales. Recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche y los jueves, o ya se puede decir miércoles de madrugada, mando una encuesta con 6 opciones. Recordarles que, por ejemplo, en esta encuesta va a estar Hotel Transilvania 3, va a estar Crew 2, va a estar Matrix Reload, va a estar Buscando a Nemo, va a estar Lucy. ¿Y qué más? Recordarles que si creen que este episodio o algún otro le funciona a alguien, pues etiquétenlo o compartan el episodio. ¿Qué otra cosa? Que los lunes tengo el programa Reflexionando, ese es a las 9 de la noche. Y también recordarles que yo doy coaching personalizado. Si ustedes aquí vieron algún tema o tienen algún tema que creen que les puede aportar acompañamiento por coaching, me avisan y agendamos su sesión. A ver, Emma dice sí, y al final Denny se enoja cuando un vampiro ataca a su amiga lobo y fue así como se convierte en vampiro. Sí, Emma, era lo que explicaba en el mensaje de hace rato, que Vlad y Drácula estaban bien enfocados en sacarle los colmillos a Dennis a través del miedo, porque así sacaron los colmillos a Drácula. Y de hecho, ellos creyeron que era muy parecido porque Drácula también fue, le llaman él como un tardío, que también tardó casi 5 años en salir. Y como ellos se lo sacaron con miedo, creyeron que esa era la solución. Y pues no, esa fue la solución con Drácula. Pero con Dennis, pues fue como tú dices. Se enojó cuando su amiga Winnie, la lobito, lo estaban atacando los vampiros. Y ahí fue cuando le salieron los colmillos y todos los poderes de vampiro. Pero sí. Entonces, no sé si Emma, tú o alguien más tiene algún comentario, pregunta, o pues vamos cerrando. Y pues bueno, aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron aquí. Carito y Emma participaron mucho, pero agradezco a todos los que estuvieron: Alejandro, Diana, Mauricio. Ahí si se me olvida alguien más, una disculpa, pero pues bueno, muchas gracias a todos y pues los veo el próximo miércoles a las 9 de la noche. Recuerden mañana votar. Ahí va a estar la encuesta. Checan cuál es la que prefieren y yo siempre respeto. Y el lunes los veo a las 9 para Reflexionando. Les repito, etiqueten este episodio si creen que le funciona a alguien o compártanlo. Y pues me buscan si quieren coaching personalizado. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Les mando un fuerte abrazo. Se cuidan.